Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos en el día de hoy. Vamos a iniciar en comité junto con la senadora Isabel Allende. Esta sesión ha sido convocada para conocer el avance de los planes estratégicos por cuenca de la Dirección General de Aguas. Quiero ofrecer en primer lugar la palabra a don Luis Sepúlveda, secretario de la Comisión, para la cuenta. Don Luis, ¿hay cuenta? No hay cuenta, señora presidenta. No hay cuenta. Perfecto. No hay cuenta. Vamos a ofrecer la palabra de inmediato a Mauricio Lorca, de la Dirección General de Aguas, para que pueda iniciar la presentación de los planes estratégicos por cuenca, que es un anhelo que ha tenido esta comisión de poder conocer en detalle cuál es el avance y cómo se proyecta también para el presupuesto del año 2021. Así es que, sin más, le ofrezco la palabra a Mauricio Lorca. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y todos los senadores y senadoras. Les agradezco la oportunidad. Salió de un momento a otro, no lo tenía, o sea, salió muy rápidamente, pero celebro el que se den el espacio para poder conocer en qué estamos como Dirección General de Agua respecto a los planes estratégicos de gestión hídrica. Yo soy ingeniero civil con mención ambiental y estoy hace 4 meses a cargo de la División de Estudios y Planificación de la Dirección General de Agua. Preparé una presentación que la quiero tener de soporte para ir contando en qué estamos como dirección. No sé si está disponible la presentación o la comparto yo desde acá. Yo creo que compartir si le damos autorización. Ahí está. ¿Perdón? Sí. Ya está permitido. Si le damos autorización a Mauricio Lorca, ya está autorizado, Mauricio, puede compartir. Muy bien. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entiendo que ustedes ya tienen esta presentación en PDF. Bien. El nombre de la presentación, medir, modelar, gestionar. Pedimos a la Secretaría que la pueda enviar. No. Ok, bueno, el nombre de la presentación, medir, modelar, gestionar, tiene que ver con el hecho de que es fundamental para poder hacer una adecuada gestión de los recursos hídricos, el tener claro los datos, la información y poder tener siempre una visión de cuenca respecto a los procesos, fenómenos, relaciones que se producen en torno a las cuencas hídricas, al agua. He separado esta presentación en 6 componentes. La más relevante es precisamente la que se llama Plan Estratégico de Cuencas, pero primero quería dar un contexto que tiene que ver con información. Efectivamente, el que estemos abordando como dirección las cuencas desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista de cuenca, implica que tiene que haber información que contenga a estos planes de cuenca. Y el primero es el Balance Hídrico Nacional. Como ustedes saben, el Balance Hídrico Nacional vigente es el que es del año 1987, y la Dirección General de Agua en los últimos 3 años se ha abocado a actualizarlo, actualizar su metodología, aprovechar la gran cantidad de información que se va generando a nivel internacional con la información geoespacial, la gran cantidad de información que se ha generado a través de la red hidrométrica del país y de otras fuentes. Entonces, lo que hemos hecho es una actualización del balance hídrico a través de 4 estudios separados por zonas del país. El balance hídrico 1 fue de ajuste de la metodología y tomó algunas cuencas piloto. El balance hídrico 2, 3 y 4 fueron abordando la información de la oferta hídrica del país. Primero el 2 a nivel de la zona norte, el balance 3 zona centro y sur, y el balance 4 zona sur austral e Isla de Pascua. Estos balances, acaba de aprobarse el cuarto, el último, el
informe final, y con eso entonces tenemos concluido todo lo que es el análisis de la oferta hídrica disponible en el país. Lo que estamos pensando ahora, estamos trabajando con el oferente que desarrolló todo esto, que fue en principio un consorcio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y luego solo la Universidad de Chile, es poder homologar, porque adicionalmente a todo el desarrollo de información que se generó con el balance hídrico, se mejoraron ciertos modelos y enfoques para poder tener una mayor precisión en términos de lo que se está abordando. En términos generales, el balance hídrico implica tener una malla sobre todo el territorio de 5 por 5, esa es la resolución, 5 por 5 kilómetros, la cual contiene información meteorológica, información de lo que está ocurriendo con la oferta hídrica, tanto de precipitaciones, como escorrentía, como caudales, para lo cual se consideran las características de las cuencas a nivel de tierra, las forzantes meteorológicas, que tiene que ver con toda la información meteorológica que de alguna forma condiciona el desarrollo de los procesos que movilizan el agua, precipitación, temperatura, viento, la estimación de la cobertura, de la validación de cobertura nival, evapotranspiración, caudal y tasas de recarga. Se utilizó el modelo BIC, que es un modelo estándar para poder capturar y organizar toda la información que existe a nivel geoespacial, toda la información satelital, en conjunto con la información terrestre. De esta forma, hacer una modelación hidrológica que represente los caudales, curvas de duración, variaciones estacionales, representaciones físicas de los procesos y similitudes para transferencia de parámetros, es decir, poder generar información en zonas del territorio en donde no hay información, donde no hay estaciones suficiente densidad o estaciones de captura de información hídrica, y todo esto en un escenario de cambio climático con la validación climática. De esta forma se usaron 4 modelos para poder incorporar la componente de cambio climático. En función de eso se hicieron análisis y ustedes pueden ver abajo a la izquierda, por ejemplo, la estimación de un caudal bajo distintos modelos de cambio climático en la cuenca particular del río Maipo en el Manzano, el caudal medio en metros cúbicos por segundo. Lo puede ver ahí desde el año 1980 hasta el año 2060, cómo se desarrollaría con distintos modelos la cantidad de agua disponible, particularmente en ese punto, a través del balance hídrico nacional. Como les mencionaba, entonces se seleccionaron modelos climáticos en base a capacidades que representan procesos de gran escala. Estos procesos de gran escala, entonces, con los ajustes metodológicos se pudo tener esta malla de 5 por 5 y poder hacer este tipo de análisis. Por ejemplo, en el panel izquierdo ustedes pueden ver las líneas base, año 85 al 2015, y cómo en un escenario al año 2030-2060 va a variar, a modo de ejemplo, la precipitación en el territorio. O en el panel derecho, lo mismo, cómo va a variar la temperatura, bajo distintos modelos, siempre en el escenario RCP 8.5, que es el escenario que se está utilizando a nivel mundial como acuerdo respecto a qué es lo que va a ocurrir con las temperaturas en el planeta. Eso entonces de alguna forma configura o condiciona el primer elemento de información que va a permitir y va a nutrir a las estrategias de planes de cuenca que estamos abordando. Esto se contrasta con otro estudio que hemos realizado el año 2015, o sea, el año 2018, con información hasta el 2015 respecto a la demanda actual y proyectada del agua, desde el punto de vista del uso consultivo. Entonces, esta proyección de demanda a modo general, esta información está disponible, hay estudios, están disponibles en el sitio web de la DGA. Uno puede ver que el 72,3% de la demanda de recursos, del recurso hídrico, viene del mundo agrícola. El segundo consumidor es el agua potable urbana y el tercero es el industrial. Ahí uno puede ver a nivel global, y a mano izquierda ustedes pueden ver qué es lo que ocurre por región, a nivel de regiones, con los principales usos o demandas de distintos sectores: minería, industria, electricidad, pecuario, agrícola, área potable urbana y rural. Eso es relevante mencionar. Acá hay una serie de gráficos ustedes para ordenar la visión.
están separados en agrícola, pecuario, por ejemplo, urbano, rural, potable e industrial. Estos son los tres principales, como mencioné recién, demandas consultivas de agua. Los gráficos de torta de arriba corresponden al año 2016 y el año de abajo al año 2030. Uno puede ver las tendencias que hay en términos de quiénes son los principales consumidores por sector. En el caso del Maule, es el principal consumidor del agua desde el punto de vista agrícola. La región metropolitana, en el área en uso de agua potable urbana y rural, y la región del Biobío en área industrial. Y pueden ver que al año 2060 las tendencias se mantienen, con pequeñas variaciones, pero sigue siendo, teniendo el mismo patrón. A mano derecha se pueden ver dos gráficos de torta, en el que arriba se puede ver quiénes por región, cómo es el consumo de agua, y la séptima región es la que más consume, luego la región metropolitana y la región de O'Higgins. Y es claro, la que más consume es la región de Maule, porque Maule es donde más se consume para uso agrícola y es el principal uso. Y también está la proyección al año 2030. Entonces, con estas dos informaciones, entre el balance hídrico nacional, es decir, tener la oferta hídrica que está disponible en el país con una resolución de 5x5, y la demanda, el estudio de demanda, en que se identifica cuáles son los principales usos del agua, se puede hacer este balance hídrico a nivel regional. Por ejemplo, se puede hacer este balance hídrico en el que se toman los valores de oferta que surgen del balance hídrico nacional, la demanda del estudio de demanda y el balance que es lo que está ocurriendo en el periodo 85-2015 y al 2030 con el escenario de cambio climático. Y ustedes pueden ver a mano izquierda esta especie de balanza en las que se ponen cuáles son los balances negativos que aparecen al año 2015 y al 2030. Y aquí uno puede ver cómo se actualiza el concepto de brecha hídrica, es decir, en dónde estamos con problemas respecto a que la demanda es mayor que la oferta. Al año 2015 entonces tenemos 295 metros cúbicos por segundo como brecha hídrica y al 2030 552. Entonces, teniendo esos dos elementos, teniendo la oferta hídrica completa en todo el territorio, con la actualización del balance, sumado al estudio de demanda, uno ya tiene una idea de qué es lo que está pasando a nivel territorial de todo el país. Otros elementos que entregan información, que son insumos también para el plan estratégico de gestión hídrica, es lo que se trató en la sesión anterior. Carmen presentó lo relacionado a los temas de sequía. Estamos con la Universidad Católica haciendo un estudio de perfeccionamiento de las capacidades de la DGA en la gestión de ciclo de sequía y escasez, para lo cual entonces se ha pensado redefinir los índices de sequía para prevenir, actuar y cerrar acciones, generar un visualizador web de conocimiento público, indicar mejoras para el artículo 314, que es algo que ya lo estamos haciendo internamente, y los resultados de estas conversaciones que están partiendo, porque esto partió en agosto de este año. Estas conversaciones iniciales, por supuesto, es parte de esta conversación Carmen, y de ahí los resultados de la sesión anterior, y obtener un marco actualizado de acción para la DGA en zonas de sequía. Para esto entonces se están tomando toda la red hidrométrica relacionada con la hidrométrica, hidrometeorológica y meteorológica del país, los niveles de pozos vigentes y suspendidos, y los lagos y embalses. Con estos elementos, al menos, los principales son insumos para poder calcular los índices, y con eso tener entonces una forma mucho más inteligente en términos de estar constantemente actualizándose la información respecto a las capacidades para decretar ciclos de escasez y sequía. Se están redefiniendo los índices, hay una selección de fuentes de información y estamos abordando el tema desde el punto de vista del despliegue web de la información. Esto es lo que pretendemos tener, una especie de observatorio de sequía. Este estudio, termina en marzo del próximo año, y estamos pensando, estamos revisando varios observatorios de sequía, pero el que nos está pareciendo más interesante desde el punto de vista de apoyo a la gestión en términos de qué es lo que está ocurriendo con procesos de escasez y declaración de sequía es el observatorio de la Comunidad Europea.
Por otra parte, es muy relevante mencionar, como otra fuente de información que está partiendo ahora, es el monitoreo de extracción efectiva subterránea. La norma legal de enero del 2018, de acuerdo al Código de Aguas, la DGA puede exigir, medir e informar extracciones efectivas de agua. Este proceso se inició en junio del año pasado en las cuencas de la Ligua y Petorca. Ustedes pueden ver el gráfico a mano derecha, el número de horas de captación registrado desde el año pasado, cómo han ido incrementando la cantidad de horas. Ya se han ordenado el monitoreo de extracciones al 87% de la zona de provisión y al 65% de las áreas de restricción. Y este año se completará ordenar el 100% de la zona de provisión y el próximo año el 100% de las áreas de restricción. Entonces, a la fecha, a agosto de este año, hay 2.428 horas de captación registradas en el software. Y desde el punto de vista del monitoreo de extracciones efectivas superficiales, está a la espera que se dicte reglamento en Contraloría para la toma de razón. Entonces, esto es un hito relevante porque los usuarios del agua están entregando el monitoreo de extracciones efectivas y esta es una información clave para poder tener mejor precisión respecto a qué es lo que está ocurriendo con el recurso. Esto, además, uno lo puede consultar. ¿Puedo decir algo? Una interrupción, porque después, Presidenta, después se me puede olvidar. ¿Cómo logran Sí. ustedes? ¿Puede volver a la imagen anterior? Perdón. ¿A la lámina anterior? Eso. A ver, ¿cómo logran ustedes este monitoreo de extracciones? ¿Con qué metodología logran que pueda usted acceder a lo que es estas extracciones y sobre todo en este porcentaje tan alto de la zona de provisión, que es lo que nos interesa, evidentemente, o áreas de restricción? Entonces sería interesante saber cómo van a lograr esto, que quieren llegar a la meta al 100%, me parece muy importante. Depende de la tecnología, con GPRS o con otro tipo de tecnología se envía la información de forma automática con sensores de medición. ¿Tienen la suficiente capacidad, digamos, ya incorporar esas tecnologías que ustedes puedan efectivamente llegar al 100% como se pretende? Perdón. Sí, el monitoreo de extracciones efectivas es algo que tiene que enviar, la información tiene que ser enviada por quien está haciendo uso del agua. Entonces, eso es el privado el que tiene que tener disponible esa información y usa la tecnología que se recomiende, que es la adecuada, el GPRS u otra más avanzada. ¿Y qué grado de certeza tiene usted que la información que le entrega el privado es la correcta? Porque es un poco complejo para una real fiscalización saber si efectivamente la que le entrega el privado es la que es. Podría perfectamente darse las situaciones, que no creo que sea tan anómalo o anómalas como situación de que un privado efectivamente esté extrayendo más agua de la que va a informar, porque evidentemente no tiene ningún interés en informarle a la DGA exactamente la cantidad que puede extraer. ¿Qué grado de confiabilidad tienen ustedes en la información que le entrega el privado? Sí, bueno, ahí esa información con más detalle, quizás Carmen tiene mucha más precisión respecto a la respuesta. No sé si podría responder la Carmen, que está acompañándome. Efectivamente, senadora, nosotros durante este año hemos implementado un plan piloto. Este es el primer año en que se empezaron a cumplir los plazos, no tan solo para instalar los dispositivos que señalaba Mauricio, sino que también para empezar a transmitir la información. Por lo tanto, hemos diseñado un plan que no tan solo fiscaliza que se esté cumpliendo con la instalación, no tan solo con la transmisión de la información, sino que también que la información que se entregue sea adecuada. Y para eso tenemos varias metodologías. Una de ellas, evidentemente, la estimación mediante, el instrumental que tenga instalado cada pozo o cada captación, pero principalmente hoy día lo estamos cruzando con tecnologías de teledetección. Es decir, por ejemplo, frente a la agricultura, nosotros medimos o logramos constatar cuál es el requerimiento hídrico que tiene... ¿Sí? Logramos constatar cuál es el requerimiento hídrico que tiene una cierta determinada agrícola y luego lo contrastamos con lo que ellos nos están informando. Evidentemente esto es algo que, como está partiendo, hoy día los números no son tan altos, pero ya tenemos más de 50 expedientes de fiscalización iniciados en todo Chile, obviamente en las cuencas en las que ya se ha cumplido el plazo para informar, pero la verdad es que hemos diseñado un plan que, como le decía, no tan solo fiscalice la instalación,
sino que también fiscalice que la información que nos entregan ya sea, corresponda, digamos, a la que el requerimiento hídrico que nosotros hacemos, digamos, mediante otras mediciones como la teledetección. En la región de Tarapacá, por ejemplo, estamos con una transmisión del 100%, por lo tanto, ahora ya estamos indagando en que la información que nos aporten sea no tan solo la que corresponde a sus derechos de aprovechamiento de agua, sino que también al requerimiento hídrico efectivo que ellos tienen. Yo quisiera, dado que se ha incorporado el senador Alvarado, dar por iniciada formalmente en nombre de Dios y la patria, se abre esta sesión. Y me parece bien relevante la consulta que plantea la senadora Allende, porque de hecho en las láminas que ustedes que nos han presentado están las mayores demandas consultivas. Y de hecho ustedes tienen mapeado todo el país, si fuéramos a esas láminas. Y en eso yo también quisiera hacer una consulta, si es que este plan de fiscalización se cruza con las mayores demandas. Porque obviamente, o sea, si dice, mire, Tarapacá, la región de Tarapacá tiene el 100% de hoy día monitoreo, pero resulta que la mayor demanda la tenemos en regiones como la región del Maule. Y sabemos quiénes son quienes más consumen, que son las grandes empresas agrícolas, o en la región metropolitana, que sabemos quiénes son, donde está concentrada la mayor demanda, que son en las sanitarias, o en la región del Biobío, en donde sabemos dónde está la mayor demanda. Entonces, yo creo que en ese sentido, el monitoreo solo monitorear la instalación del 100% no necesariamente puede ser una buena estrategia, sino más bien concentrarse en los grandes usuarios, porque ahí están los volúmenes, ¿ah? Ustedes mismos lo tienen en esta gráfica muy clara, porque la pregunta clave es pozos o derechos, si es que eso se va a controlar, un poco de lo que decía Carmen. Y hay un dato que también Mauricio mostró en una lámina, y que tiene que ver con la brecha hídrica. Y hay una imagen que es bien reveladora que Mauricio coloca, tengo mala conexión, pero a mí me gustaría preguntar, no sé si más adelante va a venir alguna respuesta, ¿cómo nos hacemos cargo de este balance hídrico o vamos a seguir en un desbalance eterno? Porque lo que él nos mostraba respecto de esta gráfica de la brecha hídrica es que esto sigue aumentando el desbalance. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer efectivamente para mantener? Ahí está. Presidenta, perdón. ¿Sí? No, es que cuando termine, quiero agregar algo justamente de eso que usted está diciendo. Claro, lo que pasa es que a mí esta gráfica me llamó mucho la atención, porque uno dice, ya el 2015 teníamos un desbalance, el 2030 vamos a tener aún más desbalanceado. ¿Qué es lo que vamos a hacer efectivamente para lograr el balance hídrico? O lo que nos están planteando es que vamos a vivir en un eterno desbalance hídrico. Y yo creo que ese no es el propósito. Yo creo que el propósito que además tiene también esta comisión es de cómo apoyamos la gestión de la política pública para lograr este balance hídrico que se requiere, porque dicho de otra forma, yo no puedo pretender tener una remuneración de 80 y pensar que voy a seguir gastando 300 a futuro. Vamos a mantener un desbalance que va a ser cada vez más crítico. Entonces creo que sería bueno si también nos puede plantear alguna respuesta Mauricio. Senadora Allende. Es que iba muy en la línea de lo que usted señalaba, perdón Mauricio, yo no sé si puede poner la lámina, que volvemos atrás, la que estaba señalando, porque a mí también me llamó la atención esos números. Yo quiero decir de que hasta ahora vamos a terminar de oír la exposición, pero me parece muy importante poder escuchar esto y tener la oportunidad de conocer más a fondo, porque yo creo que para cualquier política o gestión del agua, el balance hídrico es fundamental. Entonces yo creo que es tremendamente importante que ustedes estén haciendo estos modelos y que estén avanzando, digamos, porque no hay manera de hacer una buena gestión si no partimos por la información. Eso nos lo dijo también el representante, me acuerdo, de la Embajada de Israel, que nos dijo, o el técnico que vino,
o el profesional que vino, digamos que es tremendamente importante para poder tener después una legislación relativa al agua que tenga bases, sustento. Pero pueden volver a la lámina, porque a mí también me llamó la atención, lo que pasa es que va un poco rápido, porque son muchos temas a abordar, por supuesto, que no he logrado que uno ponga la lámina donde se ve el balance hídrico, exactamente lo que señalaba la presidenta, la senadora Proboste. O sea, es bien dramático ver, y es bien curioso, en un país nuestro tan extenso como es Chile, efectivamente es hacia el norte, donde el desbalance, llamémoslo así, o el balance hídrico negativo proyectado hacia el año 70 es muy fuerte, y curiosamente como casi lo contrario hacia el sur, no solo ya no tiene, digamos, un balance hídrico negativo, sino que más bien lo opuesto. Entonces es bien interesante, porque eso también tiene relación, entonces, lo que hablábamos antes. Por un lado, eso es. Si ustedes se fijan, bien impactante, porque al año 2015 en la región del norte ya había un balance negativo, donde Coquimbo lleva evidentemente muy fuertemente, pero Antofagasta de maldición. Pero miren cómo supera. Yo, por ejemplo, me llama la atención los números, francamente, 2 números me llaman mucho la atención, todos hacia el norte, repito, porque Antofagasta es un crecimiento exponencial brutal. O sea, pasa, digamos, muy fuertemente, pero muy fuertemente a la demanda. Y la pregunta es, estamos hablando de una demanda que tiene que ver con actividad minera, tiene que ver, ¿cuál es la explicación que usted? Mayor población, en fin, me gustaría saber. Y otro tanto sucede en Coquimbo, y lo que llama la atención de Coquimbo es porque Coquimbo ha sido una región, en la cual incluso ha habido bastantes embalses que conocemos, que fue muy inteligente la política que lleva decenios, no estoy hablando de ahora, de este gobierno, sino de varios hacia atrás. Coquimbo es una de las regiones donde hay como proyectados y construidos y realizados como a lo menos 8 embalses. Entonces me llama mucho la atención que, a pesar de los embalses, el balance hídrico de Coquimbo es muy fuerte. Valparaíso, que no tenía, se supone, hasta el 2015, obviamente que aumenta en una cantidad que es importante. De no tener a pasar a menos 29 es fuerte. Entonces, ahí viene la pregunta que hace la senadora Proboste, pero que yo la quiero complementar en el siguiente sentido. Es bien complejo, pero voy a tratar de a ver si tengo razón lo que yo digo. Esto es una herramienta extremadamente importante para una gestión del agua. Y también es extremadamente importante que justamente nos aboquemos a ver dónde están los usos más intensivos. Pero también es importante que esto lo tenemos que relacionar, entonces, no solo con ciertas áreas productivas que están más especializadas, por ejemplo, en Biobío ya es más industrial, la región metropolitana es sanitaria por la cantidad de habitantes, millones de habitantes que viven en la región metropolitana y que hay que obviamente suplirlos del agua, sino que también tiene que ver con otras situaciones. A ver, dicho de otras maneras, existen estudios, lo vimos nosotros ayer y hemos tenido como 2 o 3 sesiones en la Comisión de Medio Ambiente, donde lamentablemente hay que decir que hay estudios que nos indican que el uso que se ha hecho muy intensivo, el decreto 701, que subsidia las plantaciones forestales, estas plantaciones forestales, particularmente el eucalipto, es más todavía que el pino, pero estas plantaciones forestales han significado una disminución hídrica. Entonces, ha afectado, digamos, la cantidad de recurso hídrico que disponemos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes van a juntar después variables para tener un panorama mucho más integral? No solo por área, actividad, especialización, cantidad de los grandes, no es lo mismo que los pequeños, sino que también incluso este tipo de situación, relacionarla, por ejemplo, con lo que puede ser el uso excesivo, no equilibrado, llamémoslo así, de plantaciones forestales que están implicando una disminución del recurso agua, o incluso en algunos casos el peligro de incendios y otras situaciones que se producen, digamos, en este desbalance. Entonces, me gustaría que tratáramos de ver si es posible eso, o lo que yo estoy diciendo es ya abarcar demasiado, que no pretende este estudio, pero partiendo de la base
que el balance hídrico es muy fundamental para la gestión. Entonces, ese es el interés, como señalaba la presidenta. O sea, la cantidad, el tipo de área donde se concentra, a la vez las contradicciones, por lo que yo señalaba. Claro, hay menor precipitación, está claro, pero es curioso, donde hicimos tanto embalse, no logremos no solo no revertir, sino que se casi duplica el balance, por ejemplo, en la región de Coquimbo, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Mauricio, lo dejamos para que usted pueda responder y continuar la presentación. Muy bien. Bueno, entendiendo que las dudas y las consultas de la senadora Allende rebasan el propio quehacer de la misma DGA y mucho más el quehacer mío como jefe de división de estudio, porque este es un tema muy grande en términos de las implicancias y que el agua no es solamente no es un problema físico, sino es un problema social, es un problema ambiental. Entonces, evidentemente, el tener una mayor certeza respecto a lo que está ocurriendo con la oferta hídrica a nivel país y la tendencia producto de tanto el escenario de cambio climático como el problema de la escasez hídrica, que ya es un problema instalado en el país, muestra con estos números que en función de los patrones de demanda estamos con un problema al día de hoy y que se va a incrementar de forma importante. Y eso implica tomar acción en distintas componentes de los sistemas productivos, desde el punto de vista legal, etcétera. Como DGA, y particularmente lo que me compete a mí, el abordar el problema o el tener una mayor precisión respecto a lo que está ocurriendo con el agua, como un problema integrado desde el punto de vista físico, social, ambiental, económico, es que los planes estratégicos de gestión hídrica es una solución respecto a cómo tener mayor precisión respecto a lo que está ocurriendo y con eso tomar acción. Los planes van a ser en términos macro, me estoy saltando varias láminas, pero y como idea fuerza, que lo que espero que quede de esta presentación es que los planes estratégicos de gestión hídrica son primero una herramienta, al poder abordarlo como se están abordando, como lo estamos abordando en la DGA, van a constituirse en herramientas de apoyo a la toma de decisiones políticas, técnicas, económicas. Eso, además de ser una herramienta en el sentido de que va a haber instalado un modelo acoplado, integrado, numérico, que permita entregar la información y que de esta información se tengan escenarios que consideren la crisis hídrica, que consideren lo que está ocurriendo desde el punto de vista de demanda en el territorio. Estos escenarios van a permitir tomar acción y lo que entonces vamos a tener es una herramienta y un plan de acción. Ese es, en términos generales, qué es lo que es los planes estratégicos de gestión hídrica. Un plan de acción en el que la DGA tiene que tomar acción respecto a parte de esas acciones y acuerdos público-privados y otras entidades tendrán que tomar acción respecto a otras líneas. Entonces, como DGA, para poder abordar este déficit, principalmente tenemos que poder ser capaces de gestionar de mejor forma que lo que está ocurriendo con el recurso hídrico para poder disminuir esa brecha. La brecha va a existir igual, pero hay que tomar acción respecto a que esta brecha vaya disminuyéndose. Insisto, esto debe permear no solo en la política hídrica, sino que en otras políticas ambientales, económicas, etc. Entonces, mi rol, mi labor es poder poner sobre la mesa esto, en que estamos generando esta información, es de alta preocupación de la dirección, del director, en que tengamos esta información disponible, en que esta información se constituya como una información viva que se está actualizando constantemente. Y eso es lo que quiero yo destacar. Ahora, no tengo una respuesta como la que usted está planteando, senadora Allende, pero lo que estamos preocupando nosotros como DGA es poder tener la mayor cantidad de información disponible para poder tomar acción e ir disminuyendo y apoyando las políticas que apunten hacia eso, a acoplar, a integrar qué es lo que está ocurriendo con las principales demandas, qué es lo que está ocurriendo con los procesos físicos, qué es lo que está ocurriendo con las expansiones urbanas, con todo ese tipo de cosas. No sé si... 3 segundos.
Yo sé que es abusivo, sí, para que pueda seguir la presentación. Solamente decir que yo comparto, o sea, lo que ustedes están haciendo, por eso dije, es tremendamente importante. Y me alegro mucho que se esté avanzando en una metodología como esta, porque ustedes efectivamente pueden ayudar a la mejor gestión. Yo creo que ese es el tema sustantivo. A mí lo que me llama la atención y me preocupa, y por eso lo quería relacionar con otros factores, yo entiendo que supera, digamos, lo que es las funciones de la DGA, pero a mí me llama la atención, si ustedes revisan desde el 1985 hacia adelante, o sea, en todas las regiones ha disminuido la oferta en relacionada en la proyección 2030 comparada con el 2015. O sea, es evidente en todas, sin excepción, la oferta hasta el 2015 era mayor a la que se proyecta a partir del 2030. Sin perjuicio que hay regiones, por supuesto, hacia el sur, que tienen un balance hídrico bien notable, etcétera, pero si lo revisan, igualmente la oferta completa es mucho menor. Entonces, estamos ante un fenómeno de cambio climático y de escasez permanente. Entonces, por eso que es muy sustantivo efectivamente ver cómo se gestiona un recurso ya de por sí, que hoy día es escaso, que va a seguir siendo escaso y que nos obliga a tener políticas activas, y aquí el rol de la DGA es muy fundamental. No hace ellos la política, pero sí son la institución que puede entregar las herramientas para ver cómo mitigamos o cómo buscamos soluciones para esta brecha hídrica. ¿Continúo con la presentación entonces? Sí. Ya. Bueno, estábamos en que está con el monitoreo de extracciones efectivas, que esta información está disponible en el sitio web de la DGA. Uno puede buscar las obras que tienen ahora en este momento información respecto a sus extracciones. Y hay otra información hidrometeorológica disponible, hay 650 estaciones que transmiten datos en línea de la DGA con sistemas satelitales o GPRS, y datos de pluviométricos, caudales, niveles, temperaturas de agua, meteorológicos, calidad de agua, anivométrico, en su mayoría con una frecuencia horaria. Aquí hay sistemas como el Servicio Hidrométrico Nacional, que también está, dependiendo del sitio web de la DGA, donde uno puede ver qué es lo que está ocurriendo en todas las estaciones que tenemos. Está la información acá, por ejemplo, terrazas, oficinas centrales de la DGA, que está aquí en el centro, y uno puede ver ahí con distintas mediciones en el tiempo. Esto está disponible en todo el territorio, es una herramienta relativamente nueva. Lo que queremos hacer ahora es tratar de integrar todas las herramientas y tengamos una sola gran herramienta desde la DGA que permita revisar toda la información, la data que hay respecto al agua. Eso es lo que hay, y todos estamos en el contexto. Todavía no empezamos con lo que es los planes estratégicos de Cuenca. Un elemento central en esta propuesta de abordar el problema desde el punto de vista de la cuenca ha sido la integración hidrológica e hidrogeológica. ¿A qué me refiero? A que en la modelación de los PEGH, los planes estratégicos de gestión hídrica, como les llamamos, el enfoque es la integración de hidrología superficial y subterránea en una sola plataforma de cálculo. Yo hago énfasis en eso porque el poder hacer esta integración en el que podamos modelar y simular qué es lo que está ocurriendo a nivel superficial y conectarlo con lo que está ocurriendo a nivel subterráneo. A nosotros hicimos un estudio con la Universidad Católica en que pudimos integrar dos herramientas y tener un modelo numérico integrado, que es vital porque al juntarlos uno puede darse cuenta de que aparecen una mayor precisión y aparecen situaciones que permiten poner mejor atención en puntos relevantes. Quiero explicarlo de la siguiente forma. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la modelación hidrológica? Que permite una mejor representación física del ciclo hidrológico y el uso de las aguas hasta la fecha para diagnosticar y planificar el desarrollo hídrico de las cuencas. Aumenta la rapidez en la obtención de información. Una vez que está construido esto, es mucho más fácil calibrar el modelo y generar escenarios. Es algo que también es un encargo de la dirección, en que tengamos estos modelos vivos que uno puede estar usándolos, actualizándolos constantemente y permitan entonces generar escenarios y con eso proponer acciones respecto a lo que se está haciendo para poder cautelar el uso del recurso. Flexibilidad de la operación y procesamiento de resultados, estimar brechas hídricas y potencial de recarga de acuíferos subterráneos a nivel de cuenca, qué es lo que está ocurriendo con la oferta y la demanda del agua, y generación de escenarios, como mencionaba, para analizar efectos de hidrología superficial y subterránea y minimizar la brecha.
Este ajuste, acá pongo a modo de ejemplo, cuando se hizo este trabajo, se utilizaron cuencas piloto para poder abordar este acople, que no había hecho, es algo inédito, es algo que lo estamos haciendo a nivel país, con un estándar equivalente, para que después en cada cuenca tengamos un instrumento, esta herramienta, que sea absolutamente homóloga a lo que está ocurriendo en la cuenca vecina o cualquier otra cuenca, en términos de cómo está abordada y construida, con todas las personalizaciones particulares de cada cuenca, pero que permita entonces tener poder consultar y poder analizar el recurso de una forma lo más parecido posible. Entonces se utilizaron estas cuencas, Copiapó, Limarí, Choapa, Petorca del Daligua, para poder acoplar inicialmente esto. Yo tengo estos dos gráficos de ejemplo. El gráfico de arriba se refiere a lo hidrogeológico, al agua subterránea, en el que en los puntitos rojos son datos observados de la cota, la altura de agua que hay. Los puntitos verdes es una vez que uno corre un modelo que replica lo que está ocurriendo a nivel del agua subterránea, el resultado es lo que está en verde. Pero si uno acopla el modelo superficial y subterráneo, el resultado en lo subterráneo del modelo es lo que está en azul. Es decir, hay un mucho mejor ajuste con lo que se está modelando. Eso no pasaba antes porque en general se hacía el modelo o subterráneo o superficial. Lo mismo a nivel superficial. Estación fluvimétrica de Choapa, aguas arriba del Estero Canela, se puede ver cómo lo observado, los puntitos azules, versus lo modelado con el modelo integrado with ModFloat, permite ver que el ajuste es bastante bueno. Entonces, con ese nivel de ajuste, eso se abordó en particular para estas cuencas piloto, se tomó como elemento base para poder construir los planes de cuenca. Y ahora sí entramos al tema que nos convoca. Un poco de vuelta, pero creo que era relevante que ustedes vieran que para poder abordar los planes de cuenca se requiere todo lo previo. Aparece entonces esto, qué es lo que está ocurriendo con la diferencia entre la oferta y la demanda, de dónde sacamos la información, cómo podemos tener una mayor precisión respecto a lo que está ocurriendo con las extracciones, y nos sirve como elemento base para poder, por ejemplo, identificar zonas en que hay que restringir el uso. ¿Cuál es el objetivo de los planes estratégicos de gestión hídrica? Proponer un plan indicativo para cuencas priorizadas que considere las particularidades de sus recursos hídricos. Conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial del agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, diagnosticar el estado de la información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, es decir, hay capas de información ahí que tienen que estar organizadas, y proponer una cartera de acciones para la DGA y para terceros, que suplan la demanda de agua y adaptación al cambio climático, un portafolio de acciones que aseguren sustentabilidad del recurso, y mejorar la gestión y gobernanza de las aguas. Eso en términos generales. Entonces, a modo de ejemplo, los planes de cuenca están abordados con esta hoja de trabajo, en términos generales todo. Hay una fase de recopilación de antecedentes, la descripción de la cuenca, un diagnóstico de la oferta, de la demanda, de las brechas, de la gobernanza y de las carteras de acciones que existan en la cuenca. Este es como el diagnóstico, con toda esta información acopiada. La modelación hidrológica es la situación histórica, la modelación actualizada, analizar los criterios de sustentabilidad del recurso, la modelación de los casos futuros. En nuestros estudios se están pidiendo tres escenarios en función de las particularidades de cada cuenca para poder después con eso apoyar la toma de decisiones. Un proceso relevante es lo que le llamamos el proceso de participación ciudadana o proceso participativo, en el que se levanta información que proviene de todos los agentes, incumbentes, actores de la cuenca hídrica que tengan relación o necesidades con ella. A través de talleres de trabajo se levanta cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores, entre comillas, de quienes están de alguna forma conectados a través del recurso hídrico en la cuenca. Hay seminarios, talleres, todo eso es una componente relevante en toda la construcción del plan de cuenca. Quiero enfatizar ahí porque esto no es un ejercicio solo para poder caracterizar el proceso físico que viene con la cuenca, sino es todo lo que ocurre relacionado con el recurso. Hay una formulación de plan de acción, de identificación de mejoras y un informe final. A mano derecha, esta columna tiene los componentes,
nosotros trabajamos internamente para poder, lo que le definíamos el índice de los planes, que cada uno de estos planes tenga estas 8 componentes, con un estándar, con una cantidad, un nivel de información, un nivel de precisión equivalente entre ellos. Y la idea entonces es poner, además de tener la caracterización, la demanda, las acciones, la cartera de iniciativas en específico, una implementación y un monitoreo y evaluación del plan, indicadores que permitan hacerle un seguimiento a lo que está ocurriendo. ¿Cómo estamos ahora? En términos de qué es lo que está pasando. Nosotros definimos, tenemos como meta, la meta que se puso la DGA es 101 cuencas al año 2030. Nosotros definimos batch que se llaman como grupos de cuencas y empezamos a abordar estas cuencas en función de aquellas que son más prioritarias o que tienen mayor presión desde el punto de vista de necesidades de la ciudadanía y aquellas que tienen mayor información. O sea, las que tienen más información histórica es probablemente porque tienen una mayor presión respecto a las necesidades de tener esa información para tomar decisiones. De esta forma, entonces, al día de hoy, este año, a fines de este año, se entrega el batch 1, o las primeras 10 cuencas, los planes completos de estas 10 cuencas. Y como ustedes ven, ahí están Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Limarí, Petorca, Ligua, Aconcagua y Maule. Ahí está el área que abordan. El batch 2 se entrega el primer semestre del próximo año, y aquí abordamos entonces algunas cuencas del norte, y cuencas también que complementan las cuencas de la zona norte chico, centro-sur, Yuta, Mapalta, Tabarugal, Loa, Cerro de Atacama, Maipo, Rapel, Mataquito, Biobío, Imperial, Valdivia y Yuta. Y aquí se puede ver que la superficie que se está abordando, el porcentaje de cobertura a nivel territorial completo de Chile, 32%, y a nivel, sin contar la zona sur austral, 47%. Entonces, estas son las 20 cuencas que en estos momentos están en procesos de construcción de los planes de cuenca. Adicionalmente, están contemplados lo que le llamamos batch 6 y batch 7 y batch 8, hay un error. Son estudios que de alguna forma abordan parte de las líneas de acción que van a formular los planes de cuenca luego que esté construido. Es decir, una vez que esté entregado el batch 1, el plan de cuenca completo, tenemos estudios que van a apoyarnos a nosotros como DGA para poder ir implementando algunas de las soluciones a las brechas identificadas para poder hacer más sustentable el uso del recurso en la cuenca. Los otros que están ahora en proceso de licitación y de adjudicación son los batch 3, 4 y 5, que abordan aquí se puede ver en el territorio a cuáles corresponden. La elección de estas cuencas se debe a diversos factores, como lo mencionaba, la cantidad de información disponible, si tienen ya estudios de modelos superficiales o subterráneos, si están sometidas a procesos de escasez, etc. Y aquí están entonces las cuencas 3, 4 y 5, y con eso, y el batch 6, y con esto entonces tenemos contemplado, y todos estos son para el año, las 3, 4 y 5 son todas para entrega a fines del próximo año. Todas estas cuencas van a estar entregadas a fines del próximo año, y las cuencas del batch 6 finalmente van a estar entregadas a fines del año 2022. Con estas cuencas abordamos 52 cuencas en total, que son el 63% del territorio, y si ustedes pueden ver, están cubiertos prácticamente todos los territorios que tienen mayores necesidades de información respecto al recurso, mayor uso del recurso. Es decir, aun cuando es el 63% del territorio, es más si uno considera en cantidad de requerimientos o sectores productivos o demanda de uso humano, está cubierto casi todo el territorio. Acá se puede ver cómo va pasando de una fase a otra, es decir, tenemos contemplado al año 2022 esta cantidad de cuencas, después vamos a seguir avanzando, pero no se avanza más porque no tenemos las cuencas, ya a partir del batch 5 y 6, la cantidad de información que tienen esas cuencas es mucho menor, entonces hay un esfuerzo más bien en la recopilación previa de información
y las otras cuencas que quedan no tienen información prácticamente de nada desde el punto de vista hídrico, y por lo mismo hay que hacer estudios ya de geofísica que requieren de varios años antes de tener información suficiente para poder calibrar un modelo, para poder generar este tipo de cosas. Entonces, vamos abordando de esta forma el proceso, y esta es la forma en que estamos organizando la información, es decir, teniendo la información del balance hídrico con un nivel de resolución de 5x5, ahora al año 2022 vamos a tener el territorio de esta forma como se ve en esta lámina, con planes de cuenca con un mayor nivel de detalle, y ahora vamos a ver cuáles son las 8 componentes que tiene cada plan de cuenca. Tiene 8 objetivos estos planes de cuenca. Uno es conocer el estado actual de las cuencas, ya lo había mencionado, oferta hídrica, demanda hídrica, balance de agua, y esto es balance de agua tanto en cuanto a derechos de aprovechamiento de agua como a demandas de agua, y herramientas de cálculo y estimación. La calidad biofísico-química de las fuentes de agua, la gobernanza y gestión del agua a nivel de cuenca es algo súper relevante, la gobernanza. Por más que uno tenga caracterizado el proceso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista económico, si no está la gobernanza definida, y la gobernanza la continuidad de lo que se plantea en el plan va a estar de alguna forma amenazada. Entonces, y construir los modelos. Aquí, a modo de ejemplo, porque como ustedes veían, al día de hoy no tenemos, como dije, ningún plan de cuencas concluido aún. Están algunos ya casi terminando, pero no tenemos ningún informe final, así como ahí está el resultado, este es el plan de acción, este es el modelo. Sin embargo, de la situación de avance de estos planes de cuenca, uno puede estar viendo cuáles son los resultados parciales que vamos teniendo. A modo de ejemplo, tenemos lo que ocurre en el Maule. Ustedes pueden ver que hay una, en términos de novedad no hay mucha, pero sí en términos de que esta información que está levantada por Maule, como va a estar levantada por todos los planes de cuenca, va a tener el mismo estándar, el mismo formato, la misma configuración de las bases de datos, porque todo va a estar en el sistema de información geográfico también. Entonces uno va a poder ver toda esta información en un gran sistema, y va a poder pasar de una cuenca a otra sin mayores problemas, en términos de que van a estar definidos de otra forma, etcétera. Acá puedes ver zona de riesgo de la cuenca, distribución de los APR, la red hidrométrica, las áreas silvestres protegidas, la hidrografía, las zonas de aprovechamiento hidrogeológico, las precipitaciones, los derechos de aprovechamiento de agua. Todo esto entonces va a estar organizado de la misma forma en todo. Acá hay una novedad respecto a la caracterización de la cuenca, que tiene que ver con que al revisar el acuífero del Maule particularmente, se ve que la profundidad llega de los 200 a los 900 metros, y eso hace que tenga una gran capacidad de almacenamiento, y eventualmente ahí hay una oferta que potencialmente podría estar disponible en épocas de escasez para lo que le llaman los acuíferos profundos. Como les mencionaba, además de la caracterización, está todo el diagnóstico de la oferta y la demanda, y ahí uno puede ver cuáles son los aportes de las medias anuales en términos de oferta, la distribución de la escorrentía superficial, los años con mayor precipitación, cuánta agua está corriendo por la cuenca, bajo distintos escenarios, todo en el escenario de cambio climático, y aquí se nutre mucho de lo que está en el balance hídrico, pero también toma toda la información que aparece de la red hidrométrica. Y en el caso de la demanda, también sale muy importantemente de lo que ocurre, de lo que se hizo con el estudio de la actualización de la demanda del recurso hídrico a nivel país. Se puede ver cómo está distribuida a nivel de región, cuál es la demanda neta por años. Este nivel de detalle está mucho más que en el que estaba recién a nivel de balance hídrico nacional. Entonces está, de alguna forma, aumentando la precisión a nivel de cuenca. Y esto, conjunto con la modelación, aquí pueden ver, por ejemplo, los análisis del aprovechamiento de agua, cómo a mano derecha ustedes pueden ver cómo se acopla el acuífero, lo hidrogeológico, con lo que está ocurriendo en el río, en el Elqui particularmente, cómo se acopla, y con eso se pueden generar los escenarios. Aquí otra parecida en el río Huasco, y a modo de ejemplo, ahora puse varios gráficos que no tiene sentido que los vean, sino más bien es como en las líneas rojas
la simulación, y las líneas azules es lo observado, y se ve cómo se ajusta muy bien, en la mayoría de los casos, lo que ocurre, lo observado con el modelo. Al tener entonces un buen ajuste del modelo respecto a lo que está ocurriendo desde el punto de vista del proceso físico del recurso hídrico, va a permitir entonces generar escenarios y con eso poder ver qué es lo que está ocurriendo si, por ejemplo, se hace un nuevo embalse, se mejora el sistema de revestimiento de los canales, se hace un proyecto de inyección de agua en alguna parte del acuífero, etcétera. Otros 3 componentes tienen que ver con determinar acciones para restaurar condiciones de abastecimiento y calidad de fuentes de agua potable rural y urbana por tipo de usuario, tanto para fuentes superficiales como subterráneas. Es decir, aquí se tienen que construir las propuestas de acción y diagnosticar el estado de la calidad de las aguas, definir acciones para proteger funciones ecosistémicas críticas relacionadas con cuerpos de agua. No hay que olvidar que aun cuando el Código de Agua no hace mención respecto al agua disponible para los servicios ecosistémicos o la calidad del medio ambiente, en la discusión de la actualización del Código de Agua sí hay una componente que tiene que ver con eso. Entonces, también está incorporado en el análisis, en la construcción de los planes de cuenca, esta componente. A modo de ejemplo, en el ELQI uno puede ver también, de nuevo, qué es lo que ocurre con los resultados en distintas partes del río, cómo se ajusta lo observado con lo simulado en distintas partes, y el ajuste es bastante bueno, salvo en algunas cosas, por ejemplo, aquí. Y entonces, es el trabajo que hacen las consultoras que abordan cada uno de estos planes en coordinación con nosotros como DGA y con un equipo de asesores expertos en modelación, hace que estos trabajos vayan mejorando cada vez más. Entonces, al término de cada plan, el nivel de ajuste del modelo es más que aceptable para poder sustentar los escenarios que se plantean y con eso sustentar los planes de acción. Lo mismo aquí, por ejemplo, en La Serena también, en Elqui, qué es lo que está ocurriendo con las entradas y las salidas y las variaciones de almacenamiento para distintas partes del río y cómo se ajusta en Embalse Puclaro y el Embalse de la Laguna, lo observado con lo simulado. Esto, por ejemplo, a modo en la región de Maule, el proceso de participación ciudadana, que le llamamos proceso participativo, levanta información. Por ejemplo, acá se puede levantar cuáles son los problemas que son mencionados por la cuenca. O sea, los planes tienen una sensibilidad regional y quienes están coparticipando en la construcción son agentes que tienen el conocimiento de la región y eso es súper relevante para que efectivamente esté lo más alineado posible lo que se está planteando con las necesidades. A modo de ejemplo, al 2020 dice disponibilidad de agua superficial y subterránea en secano interior, Cauquenes, Belco Arenal, ideas para soluciones, propuestas de fuentes alternativas de agua, recarga de acuíferos, restricciones de los derechos de aprovechamiento de agua, disponibilidad de agua para APR, mejorar infraestructura. Entonces, acá se plantea toda una problemática o situaciones en las cuales uno a los cuales el plan deberá responder con ideas para soluciones. Entonces, estas ideas para soluciones tienen que ser sustentadas con un adecuado escenario que surge del modelo. De la información de entrada, meteorológica, uso de suelo, geográfica, hidrológica, hidrogeológica, hidrométrica, las reglas de operación del sistema, como salida debería haber situación histórica pronosticada para la disponibilidad hídrica, comportamiento del sistema ante efectos de cambio climático, cuáles son los caudales de los ríos, los niveles de agua superficial y subterránea y los volúmenes de embalse. Esto entonces es el resultado de la modelación y, insisto, esa información lo más precisa posible, lo más que considere cambio climático, que estén todos los actores conversando en eso, participando en eso, va a permitir tener entonces una mejor propuesta de planes de acción. Otros dos objetivos: diagnosticar el estado de la infraestructura hidráulica presente, el estado de funcionamiento, antigüedad y confiabilidad de los sistemas y proponer acciones para mejorar el monitoreo de las aguas de cuencas superficiales y subterráneas, montañas y glaciares. Identificar brechas entre oferta y demanda de agua en distintos escenarios de cambio climático, sequías e inundaciones. Para lo cual entonces lo que se pretende es tener un portafolio de acciones, una estrategia de gestión para reducirlas, estableciendo un caso base y distintos escenarios para evaluación. Eso es parte del proceso. También, como ejemplo, en el Limarí,
se puede ver cómo a partir de la modelación uno puede estar revisando los criterios de sustentabilidad del agua subterránea en distintas partes del acuífero de Limarí. Insisto, todas estas láminas con mucho detalle son parciales, son parte del proceso de construcción de los planes. Y uno dice, bueno, ¿cómo uno va a poder ver, cómo uno va a poder acceder a lo que está planteándose en los planes? ¿Cómo uno va a poder monitorear? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo van a ver qué es lo que está pasando? Bueno, a propósito de este ajuste del modelo, en el que yo les mencionaba que había ciertas cuencas pilotos para poder ajustar este acople, una de ellas fue el Choapa, a partir de la cual se hizo un visualizador, y lo pongo como ejemplo porque así después va a ser parecido para todos los planes de cuenca, tenerlo vía web y uno podría ver qué es lo que está ocurriendo en la cuenca. Y aquí, solo como ejemplo, uno revisando qué es lo que ocurre en el trozo del río, se puede ver cuáles son todas las estaciones que están disponibles en esa parte del río y toda la información que uno puede tener. Y ahí, a partir de eso, uno puede ver, por ejemplo, en base Corrales, plantear escenarios. Se puede ver bajo distintos escenarios, futuro base, cambio climático moderado severo, embalse de cabecera con cambio climático moderado severo, revestimiento de canales o riego tecnificado, distintos escenarios que surgen del modelo, ver cómo graficar el caudal de entrega observado simulado, la evaporación de embalse o volumen observado, y con eso se grafica para todos los meses qué es lo que está ocurriendo con los caudales en el punto que uno quiere ver, o comparar escenarios, por ejemplo. Una cosa es ver qué pasa bajo un escenario, u otra es ver qué pasa comparando distintos escenarios respecto a lo que está ocurriendo con el agua disponible, con volumen simulado, con caudal evaporado, etcétera. Entonces, acá hay una forma muy interesante de poder ver los resultados una vez que esté el plan de cuenca con los escenarios planteados. Uno podía revisar qué es lo que está ocurriendo y empezar incluso a jugar qué es lo que pasa bajo distintos escenarios con el comportamiento hídrico de la cuenca. Otro ejemplo es el proyecto CIMI, que es un proyecto de UC Davis en el que participamos nosotros como mandantes en el río Aconcagua. Y aquí también tiene un visualizador en el que uno podría bajar información de todas y esto está conectado con las bases de datos de la DGA, además, información de las estaciones, datos instantáneos de distintas mediciones, desde caudales hasta turbiedad, y grafica qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los puntos, pero además también pueden mostrarse los escenarios, caudales y aquí pueden ver, por ejemplo, los caudales o balance subterráneo en distintas estaciones y ver qué es lo que ocurre durante un periodo de tiempo con los caudales superficiales y subterráneos, de acuerdo a la modelación, hacia adelante. Por último, los otros dos objetivos, esto casi no tengo nada para mostrarles porque son al final del estudio, en la entrega de estrategias para mejorar la toma de decisiones mediante utilización de modelos operativos de gestión, es decir, entrega un modelo operativo para la gestión de las acciones tendientes a la sostenibilidad del recurso, debe tener escenario de planificación a corto, mediano y largo plazo y ser adaptativos en el tiempo, y entregar estrategias para promover la conformación de organizaciones de usuarios y fortalecer existentes, incrementando cualitativamente la inversión requerida en infraestructura e investigación, promoviendo y revitalizando la alianza público-privada. Es fundamental la alianza público-privada, que de alguna forma los agentes que están involucrados en la gestión del recurso hídrico de la cuenca hagan suyo los resultados de los planes de cuenca, por lo cual el proceso de participación o PAC que está abordado en el plan contempla entonces estos aspectos de gobernanza. Bueno, por ejemplo, otra consecuencia relevante de la modelación, aplicaciones recientes, el potencial mínimo de recarga. Uno puede decir cuál es el potencial de recarga de distintos acuíferos, y también se hace con modelación, lo que está en la mano izquierda, y en la mano derecha, por ejemplo, estimación de usos de agua y brecha hídrica, esto en el Aconcagua, desde el año 91 al 2019, uno puede ver ahí la demanda de agua, que es lo que ha ocurrido con el consumo superficial y el subterráneo, cómo ha disminuido el consumo superficial y aumentado el subterráneo, y cómo se ha comportado el déficit o la brecha en lo largo histórico. Esto se permite hacer
con la información que se le incorpora al modelo. Esto es lo que es el plan de Cuenca. Solo un par de láminas más para terminar. Estos planes entonces tienen ciertos criterios de priorización que tienen que ver con zonas afectadas por sequía, que existan suficientes modelos de simulación respecto a la calidad del agua y la disponibilidad de información, pero esos son los mecanismos, para los elementos que nos utilizamos nosotros para priorizar uno sobre otro en la construcción de los planes de Cuenca en la estrategia actual. Es relevante que mencionar también que estamos nosotros trabajando con instituciones internacionales, con UC Davis, la Universidad de California, con el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, el SEI, y a partir de ahí, entonces hemos trabajado en conjunto, la DGA con ellos, en la construcción, en la actualización y mejora del modelo superficial que ellos tienen, el WIP, para poder responder de mejor forma a las características propias del país, en términos, por ejemplo, de toda la componente salina que tienen los salares o las intrusiones salinas en las zonas costeras del territorio, o todo el aporte nival y glaciológico en la parte alta de la cordillera. Deltares también está participando en unos proyectos en Coquimbo de inyección de recarga de acuífero. ¿Y todo hacia dónde vamos? Esta es una lámina que, o sea, hacia dónde, con esta planificación estamos teniendo también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean metas al año 2030, particularmente el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento, y particularmente el objetivo 6.5, que plantea que de aquí al 2030 implementar la gestión integrada de recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza según proceda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean una serie de acciones para llegar a un cierto nivel, o sea, son varias brechas que en conjunto van a estar respondiendo a una imagen objetivo final al año 2030, y es hacia allá donde nosotros queremos apuntar con los planes de Cuenca, con el estándar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para responder a los compromisos país. Y eso es lo que tenía para contarles el día de hoy, así que quedo disponible para las preguntas. Podemos... Quiero ofrecer la palabra a los senadores, senadoras. Presidenta. Senadora Allende. Bueno, en primer lugar, agradecer esta presentación. Creo que es un paso muy sustantivo que se puede dar para efectivamente tener las mejores herramientas y poder mejorar la gestión del agua. Y por lo tanto, me alegro que se esté, digamos, avanzando en este plan, porque hace tantos años que hemos venido hablando de la gestión integrada de Cuenca, pero sin que eso se haya materializado. Lo decía recordando años atrás, desde Atacama, que se decía siempre que el río Copiapó tenía que ser como el primer caso piloto, pero de esto han transcurrido muchísimos años. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, porque creo que es una herramienta fundamental, creo que es muy importante, y me gustaría que me aclarara lo siguiente. También me alegro mucho que se haya considerado, y es fundamental también la calidad del agua, y también los componentes medioambientales, porque eso está ya en las nuevas, digamos, modificaciones del Código de Agua, pero también porque no podemos, sino también entregar un agua que tenga la calidad con los estándares necesarios. Entonces, también tenemos que avanzar de la mano, no se trata solamente de acceder al agua, sino la calidad de esa agua. Y no puede ser que en algunos casos, como se descubrió en el norte, recordarán años atrás, que se vio que tenían arsénico u otros elementos, digamos, en Antofagasta, que llegaron a ser muy críticos y, bueno, provocaron muchos problemas y eso no puede seguir. A mí me gustaría que me dijera cómo miden ustedes el agua subterránea, la disponibilidad del agua subterránea, porque como yo planteé cuando habló de la medición para las aguas superficiales, depende un poco de las personas que instalen, digamos, el instrumento. Quiero saber si es lo mismo, porque como yo decía, ahí hay cierta brecha de la confiabilidad, que uno tenga una duda si realmente ustedes logran en su modelo poder establecer que lo que se les está informando se ajusta a lo que ustedes se imaginan mediante el modelo tiene que ser la necesidad o el uso de esa agua, por ejemplo, para un proyecto agrícola. Entonces, como que sería súper importante también conocer
¿cómo ustedes miden los niveles subterráneos y si descansa exactamente igual en manos privadas, digamos, como el agua superficial, y donde ustedes intentan, por decirlo de alguna manera, que se ajuste a un modelo que ustedes presumen que les va a indicar la cantidad de agua y por lo tanto si hay una correspondencia, pero no deja de tener ahí, yo tengo ciertas dudas que es muy importante, porque lo que tenemos que medir con el esfuerzo que se está haciendo en la inversión es que tiene que ser absolutamente confiable y fidedigno. Es un tema de la mayor importancia, por eso también es importante, y fue como dicho al pasar, la participación, porque yo creo que aquí tienen que estar todos los actores, y actores no solo productivos, todos, y en ese sentido para que también tenga un nivel de legitimidad a cualquier política pública que se haga respecto a eso, porque además obviamente cada cuenca obedece a la realidad específica de cada región, entonces es sumamente importante contemplar aquello. Y finalmente la última pregunta bien de fondo. Todo esto nos tiene que llevar a mejorar la gestión. El tema es cómo vamos a mejorar ya en un nivel más amplio, que no es la respuesta de la DGA, pero sí es obras públicas, entre otras cosas. Cuando tenemos ya dicho por todo en el diagnóstico, incluido la mesa del agua, que no podemos continuar con la dispersión que hoy día existe si tenemos 40 instituciones y tienen funciones relacionadas con el agua, que son casi un centenar de funciones, pero por lo menos 40 instituciones. ¿Cómo se va a trabajar entonces para que efectivamente todo esto realmente mejore la gestión? Que una gestión dispersa entre las distintas instituciones no necesariamente conversan entre sí, entonces cómo todo este esfuerzo se va a traducir que realmente en un país que está sometido al se puede decir ya casi estrés severo que tenemos nosotros como país en relación al cambio climático y por lo tanto la escasez de recursos hídricos, ¿cómo van a conversar? ¿Cómo vamos a avanzar? Porque de otra manera también es bastante frustrante que tengamos todos estos datos que hemos logrado con harto esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Agua, ya 10, después serán más y así sucesivamente, o 60 y tantos % del territorio nacional, y cómo van a conversar entonces con una política que tiene que ver más bien de carácter nacional en relación al agua. O sea, quiénes son las autoridades que en un momento dado van a poder implementar estas políticas públicas que realmente vayan al objetivo que nos proponemos. Eso me gustaría por ahora, por lo menos, presidente, y nuevamente agradecer la presentación, creo que ha sido muy ilustrativa y muy necesaria de conocer. Después, no sé, supongo que podremos obtener más detalles, digamos, en el caso de alguna de estas cuencas que ya se ha avanzado, que sería interesante. Muchísimas gracias, senadora Allende. Yo también quiero sumarme al reconocimiento por el trabajo realizado. Yo creo que sobre todo el trabajo de los planes estratégicos de cuenca es un muy buen avance para el país y para la gestión hídrica, pero sigo manteniendo algunas dudas que me gustaría planteárselas a Mauricio Lorca y que tiene que ver con elementos que son muy aportantes a los planes estratégicos y que tiene que ver con el balance hídrico, ¿no? Yo creo que la lámina en la página 9 que nos mostraba Mauricio es muy reveladora de cómo realmente somos capaces de intervenir para no generar un desbalance eterno. Y ahí tengo una duda con los planes estratégicos, porque efectivamente son una herramienta muy poderosa. Son muy poderosas porque han hecho un gran esfuerzo de homologar un conjunto de instrumentos y en eso también lo hemos conversado en muchas oportunidades con todos aquellos que estamos interesados en los temas hídricos, esta dispersión en la toma de decisiones, pero también en el desafío de cómo uno logra sentar a todos alrededor, a todos los incumbentes alrededor de esta mesa para elaborar los planes estratégicos, si es que estos no son vinculantes, Mauricio. Y yo en eso quisiera hacer una pregunta. ¿Los planes estratégicos de Cuenca son vinculantes para los territorios? ¿O es simplemente una opinión? Porque yo lo que creo es que es una herramienta muy poderosa, que está muy bien lograda en todos sus elementos fundantes, pero si no
no son recibidas por la mayoría que tiene que ejercer estas transformaciones. Es bien complejo que algo ocurra desde el punto de vista positivo para poder avanzar en los temas de gestión de recursos hídricos. Quisiera además preguntarle, porque dentro de los próximos planes de cuenca aparece la quebrada Carrizal. Entonces, si es que nos pudiera establecer una mejor localización, porque no sé si será la Carrizal alto, bajo, y ahí tenemos, si es que pudiese precisar ese dato, Mauricio. Eso, por ahora. Una cosita más, perdón, presidente, que a raíz de lo que usted está diciendo, cuando mencionó algunos criterios que nos dijo Mauricio Lorca, me recuerdo algunos que es muy razonable, donde hay más, perdón, más información, pero había otros como al pasar, más información o más escasez, o yo me imagino que también se adelantan algunos temas. O sea, me llamó la atención, por ejemplo, Salar de Atacama, Maricunga. Como ustedes saben, hoy día hay una suerte de conflicto no resuelto que tiene que en algún momento terminar de resolverse bien, que tiene que ver con las comunidades que alegan que no se les está respetando sus derechos ancestrales, incluso el uso del agua, y algunos proyectos que están relacionados con la extracción, digamos, o en fin, la industria del litio. Entonces, sería interesante también saber si es parte de los criterios que te han seleccionado. Me llamó la atención que pusieran, porque obviamente uno no podría decir que no es ni por la cantidad de habitantes, etcétera, etcétera, con qué criterios de repente están abordando estas priorizaciones, más allá de la información y de la escasez del recurso. Perfecto. Pues gracias, senadora. El senador Alvarado también se hace parte del reconocimiento por el trabajo, pero se tiene que ir a otra comisión. Le ofrecemos la palabra a Mauricio Lorca. Perfecto, muchas gracias, presidenta. Respondiendo a lo que solicitaba la senadora Allende, sí, efectivamente es una preocupación y que vamos a complementar el tema de las componentes ambientales y la calidad del agua. Adicionalmente a lo que está planteado en los planes de cuenca, nosotros como división en la DGA también queremos complementar esto con algunos estudios que digan relación con todo lo que se está apuntando a nivel global en términos de tecnología basada en la naturaleza como parte de las soluciones para poder asegurar la sostenibilidad del recurso y toda la componente ambiental que tiene que ver también con la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La participación de todos los actores es vital y en ese proceso que le llamamos de participación ciudadana o proceso participativo hemos hecho todo lo posible dentro además de este contexto de pandemia en el que ha sido bien complejo porque en algunas partes se ha declarado como que no se puede hacer procesos de participación ciudadana de forma remota como esta conversación de ahora, por ejemplo. Ha tenido sus complicaciones, pero también hemos abordado eso y hemos logrado alcanzar lo que se había planteado como parte de este levantamiento y el escuchar de todos los agentes, actores, incumbentes relacionados con el tema hídrico. Cuando mencionaba que una pregunta que tiene que ver con mejorar la gestión de los sistemas de información de los recursos hídricos, acá claramente cómo mejorarla. Hay una conversación abierta en la Mesa del Agua, la Mesa Nacional del Agua, que es el tema de la nueva institucionalidad del agua. Pero es una conversación en que tiene que ponerse de acuerdo esta muy atomizada núcleos de responsabilidad que a veces no conversan y que generan cosas parecidas pero no iguales, que no son homologables. Entonces, es fundamental, mientras se resuelve el tema de cuál es la mejor institucionalidad para transcurrir, idealmente, a modo de ejemplo, uno muy bueno fue cómo se pasó desde la CONAMA al Ministerio de Medio Ambiente, a la Superintendencia, a los tribunales, etc. En paralelo a eso, y también es una preocupación de la Mesa Nacional del Agua, y el Ministerio de Ciencia ha estado apoyando esta mesa técnica del agua para poder configurar lo que se llama el Sistema Unificado de Información de Recursos Hídricos,
que también es algo que a mí como jefe de la división me ha tocado estar ahora abordando ese tema, que tiene que ver con cómo la data, la información, los planes de cuenca, todo esto va a permitir estar disponible, y al estar disponible se refiere a cómo resolver los temas de tener un sistema que tenga una data que esté validada. Para que ocurra eso, primero tiene que identificarse las conversaciones, las relaciones entre las distintas instancias que generan, que procesan, que acopian información, datos, y es una conversación abierta, es algo que está partiendo hace poquito, y como les digo, es algo que estamos construyendo, lo que le llamo yo, y el chasis por sobre el cual se van a ir instalando los planes de cuenca, por donde se va a poner esta capa que es la malla del 5x5 del balance hídrico nacional, y toda la información, la data sobre ella, para poder, el construir eso implica el ponerse de acuerdo a todos los que generan o consumen datos e información. Y aun cuando no va en la línea de la no institucionalidad, sí va en la línea de poder ver qué es lo que hay y dejar disponible eso. Es algo que está muy atomizado, hay muchos compartimentos estancos y es algo que tenemos que romper. Y es un proceso en paralelo a todo esto de los planes de cuenca que tiene que ver con eso, con asegurar de que tengamos una data y una información del agua lo suficientemente buena y única, lo que le llamo también la curatoría del dato del agua, que permita asegurar una buena gestión, una buena toma de decisiones a todo nivel respecto a lo que está ocurriendo. Y es fundamental que estos planes estratégicos de gestión hídrica estén sustentados en este chasis de información, junto con otros productos de información, datos, para poder apoyar y mejorar esta toma de decisiones conectada. La colaboración es fundamental, y hay una componente que no hemos hablado, pero que tiene que ver con que todo esto habilita que lo que ocurrió en otros países cuando se abordan estos desafíos es que empiezan a conversar, a generar esta información, y luego de eso entonces los grupos de investigación, que son los que generan el conocimiento y van mirando un poco más adelante en tecnología, en conocimiento, van a poder utilizar toda esta información y van a poder generar nuevas soluciones a, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo con la brecha hídrica. Y ponerse metas ambiciosas para poder tener claro estas metas. Uno tiene que saber bien en dónde está, y el saber bien en dónde está implica tener claro qué es lo que está ocurriendo con los recursos, y eso es datos e información de calidad. Y poder abordar efectivamente que el riesgo que existe ahora tiene que ver con cómo trabajar para disminuir esta brecha hídrica. Y para eso es fundamental que tengamos ordenada la información, que tengamos herramientas que permitan apoyar la generación de nueva información para la toma de decisiones. Por último, la última pregunta que mencionó es de los criterios para poder definir qué cuencas van primero que otras. Y efectivamente, Salvatacama y Maricunga son cuencas que tienen requerimientos que son, desde el punto de vista de comunidades de pueblos originales o de empresas que tienen mucha visibilidad por el tema del litio, que no es parecido a lo que ocurre con otras cuencas que son más bien, que tienen una componente más agrícola, en el caso del Maule y así. Entonces, es una matriz multicriterio que utilizamos, pero que fundamentalmente dice relación con las que estén sustentadas con más información, porque, refuerzo, si hay más información en una cuenca quiere decir que hay más necesidades, hay más requerimientos, hay más gente, hay más sectores productivos que están pendientes de lo que ocurre en el recurso, hay más escasez. Hay cuencas que tienen mucha agua, no es necesario tener que ponerse de acuerdo entre varios para poder acceder a ella. Entonces, el criterio principal es disponibilidad de la información, porque da cuenta de una serie de otros elementos que tienen que ver con cómo está constituida la cuenca. Y lo otro es que estén sometidos a procesos de escasez. Por eso las que primero partieron fueron la zona norte chico, centro-sur. Pero la idea es poder abordar todo el territorio. Si finalmente lo que se hace acá es priorizar quién va primero que otra. Porque si tomamos una cuenca que no tenga suficiente información, hay que primero levantar la información necesaria para poder tener este análisis que mencionamos recién.
Y eso implica, como mencionaba, hacer un pozo para hacer una geofísica. La geofísica es la caracterización de cómo funciona el acuífero. El acuífero es donde corre el agua subterránea. Y una geofísica se requiere un pozo, que es una inversión muy alta, y después que ese pozo empiece a funcionar para generar datos, y con esos datos tener una serie histórica suficiente como para poder decir cómo se comporta todo lo que se configuró desde el punto de vista de análisis hidrogeológico. Entonces, los criterios que mencionaba ahí tenían que ver fundamentalmente con lo que digo ahora, para ver con cuál partimos primero y cuál después, pero la idea es abordar todo el territorio. Esas son las preguntas que anoté que usted me hacía, senadora Allende, y luego tengo algunas anotadas de la presidenta, señora Proboste, que mencionaba que el balance hídrico debe intervenir para no generar un desbalance eterno, como análisis. Efectivamente ahí refuerzo lo que mencionaba, este desbalance, para poder tener soluciones hay que estar pensando más allá, fuera de la caja incluso, y eso más allá, y para poder hacer eso se requieren grupos de investigación enfocados en necesidades concretas, en incorporar tecnologías, en caracterizar de mejor forma una zona, o cómo funciona el recurso, etcétera. Cómo sentar a todos los planes estratégicos, si son vinculantes o no. Lamentablemente, en Chile no hay legislación para hacer vinculantes los planes de cuenca. En otros países sí ocurre así. Cuando está construido el plan de cuenca, lo que dice el plan de cuenca se hace. Acá no es vinculante, pero sí, y refuerzo, genera dos líneas de acción. Este plan de acción tiene dos componentes, la componente DGA y la componente consorcio público-privado, o sea, todos los que están en la cuenca. Y la componente DGA, lo que se diga ahí es algo que va de alguna forma a construir la hoja de ruta que nosotros como DGA tenemos que abordar para las brechas que están identificadas en ese caso. Y en ese caso podría decirse que es vinculante para lo que nosotros hacemos, pero en otro caso solamente es indicativo, ¿no? Y es por un tema legal. No hay legislación que sustente eso. Y lo de Carrizal, entiendo que es de Carrizal Alto la que se está realizando. Esas son las preguntas que tengo anotadas. No sé si se me quedó alguna en el tintero. Mauricio, la verdad quiero insistir en los temas del desbalance eterno, porque creo que eso no está resuelto. Y creo que la gráfica que tú nos presentaste era muy elocuente respecto del problema que tenemos que asumir. Y yo en eso quiero insistir, porque más allá de que nosotros valoremos el esfuerzo de los propios planes, estos elementos son fundamentales y creo que no están debidamente resueltos. Presidenta, una cosa breve. Senadora. Yo creo que también es importante dos cosas que me gustaría observar. Una, bueno, no sé cómo se van a integrar los sistemas hasta ahora le llamamos agua potable rural, los sistemas sanitarios rurales, digamos. En este proceso en las cuencas sería interesante. Y lo otro, ya que estamos hablando de todos los actores y la participación. Y lo otro, evidentemente que uno valora no solo este avance en estos planes estratégicos, sino que también es importante efectivamente trabajar con la academia, los institutos de investigación, incluso referentes internacionales, y incorporar el Ministerio de Ciencia. Porque yo le preguntaba, porque siempre, ya he dicho 2 veces, cierto margen, o sea, hay que dar la mayor confianza posible. Y como esto descansa mucho en la voluntariedad de que ese privado ponga el instrumento y diga los datos que dice, y esto para aguas superficiales como subterráneas, obviamente que es fundamental que los datos sean lo más ajustados a la realidad. Por eso yo quería un poco insistir en aquello, porque sin eso, la verdad es que no. Esto puede tener puede tener un contratiempo, si se quiere llamar así, digamos, para la fidelidad y del modelo de la proyección y las medidas. Y todo esto apuntar a lo que decía también la presidenta, que ya lo hemos dicho y que nos ha llamado la atención. O sea, los datos que se nos entregan nos está diciendo que todas las regiones del país hoy día hay menos oferta. En todas, incluidas aquellas donde siempre hay mucha oferta teóricamente, porque son regiones de mucha pluviometría, pero precipitaciones, pero en definitiva en todas hay, si lo miramos así,
la proyección que se hace al 2030, mucho menos oferta de la que teníamos al 2015, hasta el 2015, sin excepción. Entonces, claro, es sumamente importante aquello. Y por último, yo preguntaba por la situación de los APR, porque también ahí hay problemas en términos de, a veces, calidad, caso de Quintay, que tenemos ahí un problema, o bueno, en la zona costera, ver cómo se va. Por ahí se mencionó en una de las láminas, no me acuerdo algo de la disminución del recurso hídrico, pero no solo eso, sino que también hay problemas, digamos, que nuevamente son temas de gestiones. O sea, es difícil, a poner un solo ejemplo, una región como en Puchuncaví, donde hay también situaciones de escasez y donde había algunas dificultades para el abastecimiento, se aprueba un proyecto inmobiliario que en teoría puede ser 14.000 viviendas, segundas viviendas, llamémoslo así. Un lugar se llama Quiriyuca. Entonces, ¿cómo conversan a veces estas situaciones? Es la duda que uno tiene, y claro, el verdadero trasfondo tiene que ver con lo que también responde Mauricio Lorca, en el sentido de decir, sí, hay una mesa del agua que alguna vez ya tendrá que concluir, en el sentido de decir, ya de una vez por todo al país le proponemos esta institucionalidad, aquí hay este organismo responsable mayor y este organismo ordena a los actores, porque tampoco podemos ser eficientes, me imagino, en un manejo integrado de cuenca si no hay una autoridad que pueda efectivamente coordinar a las restantes, que tenga la suficiente jerarquía y atribuciones que le permita ordenar a los demás, porque si los sentamos todos en iguales, va a llegar un momento en que eso no tiene destino. O sea, usted tiene que tener una autoridad que en definitiva también es la que puede finalmente encauzar, digamos, lo que se detecta en esa cuenca y para hacer una mejor gestión, como hemos dicho. Entonces eso también es importante. Bueno, yo creo que además lo que nos ha planteado Mauricio Lorca es el bien fundamental, o sea, todo este esfuerzo que se hace, toda la cantidad de recursos públicos involucrados, de recursos humanos, de mirar uno de los temas tan sensibles como lo es la gestión del agua, y que finalmente tengamos estos planes, pero que estos planes no sean vinculantes, el esfuerzo, o sea, morimos en el intento, la verdad, una vez más. Creo que en eso podríamos hacer bien algún esfuerzo mayor como país. ¿Senadora? Mauricio. No, ¿sí? Carmen. Carmen, sí. Carmen, sí. Solo una precisión, efectivamente en el proyecto de ley que se está tramitando se incorporaron, están ya en el artículo 293 la obligatoriedad. Por eso Mauricio señalaba que hoy día no tenemos la norma que nos obligue, lo estamos haciendo y con todas las complejidades que ustedes han señalado, es decir, conseguir fondos, los esfuerzos, destinar funcionarios, pero en el proyecto de reforma se incorporó en la Comisión de Agricultura, efectivamente, a ser obligatoria no tan solo la generación de estos planes, sino que la actualización. Porque como dice Mauricio, son herramientas que tienen que mantenerse vivas e ir actualizándose con todos los datos que se van generando de manera permanente. Entonces viene, en la modificación se encuentra o está contemplado hacer que estos planes sean obligatorios. Muchas gracias, Carmen. Mauricio. Y para responder a la pregunta, ¿cómo resolver el balance hídrico? ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Cómo resolver el tema del desbalance hídrico? Bueno, ese es un problema estructural del país. O sea, ahí hay, insisto, esto es supra-DGA, supra-MOP. Es una política país que hay que abordar, son desafíos. Yo creo que es el gran desafío que tiene el país, es ver cómo hacer sustentable el uso de los recursos, cómo disminuir esta brecha y el tener esta mirada de cuenca, el tener estas herramientas vivas, el tener un plan de acción que apunte a hacer a nivel de la cuenca lo más sustentable posible dentro de este contexto, es lo que se puede hacer desde el punto de vista de lo que veo yo. Ahora, hay otras acciones que hay que abordar y quizás es como una tarea que podrían abordarse desde el punto de vista legislativo, ver componentes en el área medioambiental, en el área de obras públicas. Ahí hay todo un plan de acción que se podría abordar justamente para esto, para cómo hacerse cargo de este desbalance hídrico, esta brecha hídrica.
cómo se integran los APR. Bueno, eso es parte del proceso. También la información se está levantando en los planes de cuenca y todo esto es parte de la construcción y parte, por ende, van a haber líneas de acción relacionadas con los APR en todos los planes de cuenca. ¿Cómo se mide el agua subterránea? El agua subterránea se mide según el nivel del agua, y para lo cual hay pozos en donde uno mida la altura de agua. El monitoreo de extracción efectiva está asociado a las aguas subterráneas, y efectivamente uno puede, y ese es un problema que hay al momento de hacer el análisis de este modelo integrado, en que uno dice, acá está el agua superficial, acá está el agua subterránea en función de cómo está modelado el acuífero, y acá se ponen todos los derechos de aprovechamiento de agua subterránea, pero hay una componente de extracción de agua ilegal que no se puede pesquisar, y ahí es algo que estamos abordando. Carmen está viendo ese tema con nuevas tecnologías para poder hacer análisis de dónde eventualmente se está haciendo un uso inadecuado del agua, sin derecho de aprovechamiento. Y ahí quizás Carmen podría explicar un poco más, que es muy interesante cómo lo están abordando. Eso, Carmen, no sé si puedes complementar con lo de la parte que estás viendo tú del análisis del agua en función del análisis satelital. Sí, les pido disculpas. La palabra a Carmen Herrera. Muchas gracias, Presidenta. Les pido disculpas porque se me va la señal, entonces tengo que apagar la cámara, me aparece, de hecho, a rato los veo también paralizados, por eso que he tenido que apáguela nomás, apáguela, no hay problema. Eso, ahí está. Bueno, la verdad es que, como señala Mauricio, el monitoreo tiene varios factores, no tan solo efectivamente lo que se está extrayendo, que tiene que ver con la iniciativa de monitoreo de extracciones efectivas, sino que también con los modelos hidrogeológicos que nos muestran la disponibilidad que existe en esa fuente. Y además, lo que está mencionando Mauricio, que es esta tercer elemento, que es con el que aporta el Departamento de Fiscalización, que es con la teledetección, que es el requerimiento hídrico efectivo que tiene cada particular o cada titular de derechos de aprovechamiento de agua. Entonces nosotros estamos haciendo un cruce con lecturas a partir de la teledetección, es decir, utilizamos imágenes remotas y definimos, dependiendo del requerimiento hídrico que tiene cada cultivo, en este caso, por ejemplo, para la agricultura, qué caudal debería tener justificado en derechos de aprovechamiento de agua. Luego de ello vemos si es que en nuestro registro existe ese derecho de aprovechamiento de agua, cuál es el caudal que tiene asociado, y posteriormente lo cruzamos con lo que nos está informando por monitoreo de extracción efectiva. Entonces, nosotros tenemos ya eso diagramado, estamos sacando algunas cuentas respecto a cuántos kilómetros tenemos. Esta es una iniciativa que se está realizando en algunas zonas o algunas localidades de algunas regiones, evidentemente porque dado los recursos humanos que disponemos, tenemos que priorizarlos, pero ya tienen tenemos informes desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la región del Maule, tal como se requirió. Ese informe se les va a hacer llegar respecto a lo que a las consultas que nos hicieron por escrito, así que también les vamos a hacer llegar ese informe. ¿Y qué es lo que nos dice en resumen? Nos dice, bueno, de toda esta lectura con imágenes remotas que tomamos, cuánta agua necesitan, cuántas personas tienen justificado ese requerimiento en derechos de aprovechamiento de agua y cuáles no. Y evidentemente ahí entra el Departamento de Fiscalización y dice, a las que no, tenemos que concurrir con procesos sancionatorios, de manera en que no tan solo sancionarlos con una multa, sino que también paralizar la extracción, de manera en que no sigan afectando el desbalance que existe. Evidentemente nosotros tenemos que avanzar mucho en eso. Nosotros estamos, este es el primer año, digamos, que se implementan este tipo de informe. Creemos que a fin de año vamos a tener un primer acercamiento, pero la efectividad de este plan ha sido muy alta. Cerca del 25% de los procesos que se han iniciado terminan en multa, una efectividad muy alta en comparación a los procesos sancionatorios que iniciamos normalmente, porque evidentemente tenemos más datos y mayor información respecto al cruce entre el requerimiento hídrico y los derechos de aprovechamiento de agua que lo ajustan. Solo quiero matizar o incorporar un factor que es determinante, que lo que nosotros monitoreamos son las extracciones, pero también lo que incorporan los planes estratégicos de cuenca es la disponibilidad que existe en la fuente natural. Por lo tanto, es un cruce de muchos factores, entre ellos el monitoreo de extracciones efectivas.
Bueno, muchísimas gracias a Carmen Herrera, muchísimas gracias también a Mauricio Lorca, reiteramos nuestro reconocimiento y valoración por el avance que tienen un instrumento que es importante, la planificación hídrica, como son los planes estratégicos de cuenca. Solo reiterar que lo que se promovió desde la Comisión de Agricultura, porque junto con la senadora Adriana Muñoz y a mí nos tocó estar en esa, y el senador Castro de esta comisión, en esa tramitación en la Comisión de Agricultura, se estableció la obligatoriedad de poder realizar los planes estratégicos de cuenca. No así la obligatoriedad para los usuarios, que yo creo que es un camino en el que nosotros tenemos que avanzar, porque mientras no tengamos a los usuarios ajustados y reconociendo el plan estratégico de cuenca, la verdad vamos a seguir con este desbalance eterno. Entonces creo que ahí tenemos una tarea para la reflexión y la acción de esta comisión. Queremos reiterar solicitud de la información que hace ya 2 sesiones atrás pedimos a la Dirección General de Agua respecto de las consultas, quienes han hecho uso o han sido autorizados a extraer sin derechos con cargo al decreto de sequía entre el año 2018 y el año 2022. También solicitamos saber cuántos procesos de fiscalización asociados a estos decretos han sido cerrados y efectivamente cuántas acciones relativas a redistribución de aguas superficiales con cargo al artículo 314 del Código de Aguas de la Dirección General se han generado en los últimos 3 decretos evacuados. Pero reiterar esta solicitud porque es una información relevante para poder cerrar las indicaciones que están trabajando los equipos asesores a propósito del proyecto de ley presentados. Una última cosa, Presidenta. Senadora Allende. Sí, reiterar, por supuesto, los agradecimientos, la presentación, en fin, los datos que le hemos solicitado, que agradecemos que nos lo envíen, pero una última cosa, ¿cómo viene esta área específica o esta función específica en la Dirección General de Agua, en estos planes estratégicos por cuenca en el presupuesto presentado para este año? Porque es bien fundamental saber si tienen un apoyo suficiente, está siendo lo suficientemente valorado como para que esto vaya efectivamente avanzando y profundizándose y no quede estancado por falta de recursos humanos o materiales. Muchas gracias, senadora Allende. Mauricio, y con eso vamos a tener que ir concluyendo. Sí. Perfecto. Gracias, Presidenta. Sí, los planes de cuenca tenemos, a propósito del COVID, hubo fondos complementarios con los cuales pudimos acelerar el plan de cuencas, por eso es que el año 2020 vamos a tener 52 cuencas, es decir, tenemos recursos para el año próximo y el año próximo, tanto del presupuesto regular, tenemos para el año próximo, como el complementario por fondos COVID, entonces eso está haciendo que podamos abordar todas estas cuencas con el nivel de detalle adecuado, y estamos ahora pidiendo más personas trabajando en la división que está abordando este tema, somos 10 personas, entonces vamos a ver de pedir un poco más de personas para poder responder adecuadamente a esta planificación. Más allá del 2022 estamos construyendo ahora cómo abordar lo que se viene de las cuencas en 2023 en adelante, las que quedan. Bueno, muchísimas gracias. De todas maneras, está pendiente la invitación al ministro y sería bueno que ustedes le dijeran que vamos a poner especial interés en conocer la disposición presupuestaria para el año 2021 en estas materias. Reiterando nuestros agradecimientos al equipo del Ministerio de Obras Públicas, gracias también ahí al equipo de la Secretaría, nuestros asesores, junto con la senadora Allende, nos despedimos por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.